Quiero, ante todo, enviarle nuevamente y que ojalá consideren este minuto de silencio que acabamos de hacer como un homenaje a sus seres queridos caídos en el cumplimiento de su deber. Nuestras condolencias a las familias del intendente Rosenberg Urbano Ramos y del conductor del doctor Fernando Londoño, José Ricardo Rodríguez. Ambos murieron como héroes, cumpliendo con su deber. Y afortunadamente el doctor Fernando Londoño, como lo hemos dicho, pudo salir con vida y deseamos que se recupere pronto para tenerlo nuevamente cumpliendo una labor muy patriótica. Así a veces tengamos diferencias, no he dudado nunca en las intenciones patrióticas del doctor Fernando Londoño. Este acto terrorista de ayer me recordaba una experiencia, una anécdota que tuve hace algunos años, mediados de la década pasada. Estábamos precisamente con el presidente Uribe en España. Yo no era todavía ministro, él estaba en una visita de Estado y yo estaba en esa comitiva porque íbamos a Inglaterra a una visita con el primer ministro Tony Blair, quien ha sido amigo mío hace mucho tiempo. El día antes de viajar a Inglaterra nos enteramos de los hechos terribles, espantosos que sucedieron de terrorismo en Londres, cuando ustedes recordarán bombardearon varias estaciones del tren y el metro de Londres, causando muchas muertes y centenares, miles de heridos. Nosotros creímos que el primer ministro iba a cancelar su cita y la cita que tenía con nosotros. Yo llamé a su secretario privado y le dije pues que yo entendía que cancelaban la cita y que con mucho gusto pues en alguna otra ocasión. Y me dijo, no, señor Santos, el primer ministro ha dado órdenes de recibirlos a ustedes, a usted y al presidente Uribe, mañana a las 10:15 de la mañana. Y llegamos a la residencia del primer ministro, el número 10 de Downing Street, a las 10:15 de la mañana, y ahí estaba el primer ministro. Nos había impresionado que llegamos a Londres y los ingleses como si no hubiera pasado nada, un estoicismo impresionante. Entramos a la residencia del primer ministro y yo le dije, primer ministro, pues primero que todo nuestra solidaridad con todo lo que ha pasado, y nunca creímos que nos iba a recibir, pensamos que iba a cancelar. Y me dijo, mire, nosotros hemos aprendido, acuérdese que duramos varios años bombardeados por Hitler, y en esa época Churchill dijo que nosotros teníamos que triunfar con dos palabras: unidad y perseverancia. Y eso es lo que tenemos que hacer frente al terrorismo, unirnos. Y me dijo, aquí hasta el más acérrimo enemigo mío, el más acérrimo, ácido crítico, me ha llamado a decirme, estoy con usted, estoy con el gobierno. Y perseverancia quiere decir continuar con el rumbo que llevamos, no cambiar un ápice, porque eso es lo que quieren los terroristas, que cambiemos nuestra agenda, que cambiemos de rumbo, y no les vamos a dar gusto, y por eso mi agenda es exactamente igual, con las mismas personas que había hecho compromisos desde hace una semana, un mes, un año. No hemos cambiado para nada, ni mi agenda, ni la de mis ministros, porque así es que hay que combatir el terrorismo. Eso me quedó grabado.
Por eso, en circunstancias como las actuales, es lo que yo también le pido a los colombianos: unidad y perseverancia, templanza, porque lo que los terroristas quieren es precisamente que alteremos nuestra forma de actuar, que cambiemos de rumbo. Por eso yo le agradezco a Ángel Custodio Cabrera, a usted y a través suyo a la Cámara de Representantes, por ejemplo, el día de ayer. Sé que algunos quisieron alterar la agenda, modificar sus intenciones, y ustedes, en un acto de patriotismo, votaron en una forma sin precedentes. Creo que ningún acto legislativo se había aprobado con una mayoría como la que se aprobó ayer. Así tiene que actuar el país. Yo le hago un llamado a los colombianos en ese sentido: unidad y perseverancia, templanza frente a los actos terroristas. El día de ayer tuve otra mala noticia. Cuando a uno se le muere, ciertas personas le llega al fondo del corazón, por supuesto, los familiares más cercanos, el padre, la madre, los parientes. Cuando se le mueren los amigos, o cuando se le muere a alguien que ha tenido una especial influencia, por ejemplo, un profesor. Y ayer se murió un profesor y un amigo, Carlos Fuentes. Carlos Fuentes fue mi profesor en la universidad y desde entonces desarrollamos con él y con su señora Silvia, con quien hablé esta mañana, una muy cercana amistad, una amistad que duró muchísimos años. Inclusive hablábamos ayer con el presidente Betancur cómo Carlos Fuentes fue el primero que anticipó mi presidencia en su libro La silla del águila. Claro que me mandaba para el 2020, se equivocó por 8 años. Y fue una persona realmente excepcional, aparte del gran escritor. Los que hemos tenido el privilegio de leer sus novelas y de conocerlo, pues su capacidad como escritor es inmensa, pero también su calidad humana, como ser humano. Es algo que nos queda como un gran recuerdo, se le decía yo a su señora Silvia, ese recuerdo de Carlos, no el escritor, Carlos el marido, Carlos el amigo, Carlos el ser humano. Es algo que nos va a deleitar durante todas nuestras vidas, porque fue un ejemplo. Inclusive, decíamos con el presidente Betancur anoche que nos va a dejar metidos porque él organizó una gran reunión del Foro Iberoamérica que presidía y al cual pertenezco yo hace muchos años, en Cartagena en octubre, y estaba muy entusiasmado con ese foro. Me llamó después de la cumbre de mandatarios a decirme: queremos hacer algo no tan ostentoso, no tan importante, pero algo con igual trascendencia, vamos a invitar a fulano, a sutano. Estaba muy entusiasmado con organizar ese foro en Cartagena. Allá estará Carlos, pero presente desde arriba, y lo recordaremos siempre. Por eso quería hacer referencia a ese otro hecho lamentable del día de ayer. Y cómo me complace tener al premio Nobel, al profesor Christopher Pizarridis aquí con nosotros. Su país está viviendo momentos difíciles, que me trae también a la mente algo que nosotros tenemos que preservar, y es la gobernabilidad, la importancia de tener con el Congreso de la República, con las Cortes, una relación armónica y la capacidad de tomar las decisiones correctas en el momento que corresponde. Buena parte de la crisis en Europa no es económica, es política. Política en el sentido de no haber tomado las decisiones económicas a tiempo. Y lo que pasó en Grecia el día de ayer, que nuevamente no se pusieron de acuerdo y llamaron otra vez a elecciones, esa falta de gobernabilidad, de capacidad de tomar decisiones, es lo que afecta a la economía. Y que quisiera resaltar eso porque
ese es otro bien preciado que tenemos los colombianos en este momento, la gobernabilidad, que tenemos que preservar, porque gracias a esa gobernabilidad es que hemos logrado lo que estamos logrando. Y por eso, aparte de las decisiones de política, la gobernabilidad es un activo que tenemos que preservar. Y esa discusión eterna que tienen en este momento los europeos, países como Grecia, ¿dónde traza uno la línea entre la austeridad y la flexibilidad para que la economía siga creciendo? Esa es una discusión de gran calado económico. Ciertos países tienen más capacidad de austeridad que otros. No puede uno. Y también eso lo aprendí de esa tesis con que el primer ministro Tony Blair llegó al gobierno, la tercera vía. El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Pero hasta donde es necesario el Estado depende de las circunstancias de cada país. Por eso, esas normas rígidas, universales, que durante mucho tiempo promovió, por ejemplo, el Fondo Monetario y que a veces promueven otras instituciones, no son aplicables con el mismo rasero a todos los países. Y hoy lo único que sí es importante, y es el llamado que hemos venido haciendo a los países europeos, es que recuperen su gobernabilidad para tomar las decisiones que requieren, porque esas decisiones nos están afectando a todos los países. ¿Cómo nos afecta la crisis de Grecia a los colombianos? Nos afecta muchísimo. Nos afecta en la medida en que la estabilidad monetaria de la Unión Europea comienza a tener problemas y esa estabilidad monetaria hace que en Estados Unidos emitan más dinero y esa emisión crea reevaluación de nuestra moneda y eso afecta el empleo colombiano. Todo está conectado, pero nuevamente es un momento interesante para que ustedes también lo discutan con ni más ni menos que el profesor Pesaríes, qué está pasando en Grecia y cómo eso va a afectar el empleo colombiano. Es una discusión académica, pero real, muy importante. Hace unas semanas estuve en Montería, en un evento muy lindo, en el que dedicamos un día entero con los directores de los medios de comunicación, lo habíamos hecho antes con los empresarios, acompañar a los gestores de la Red Unidos, que se encargan de guiar a las familias más pobres del país en su proceso de salir de la pobreza. Cuando regresamos de ese ejercicio, cada uno de los cogestores contó la situación de cada familia a la que le correspondió visitar. Y mientras yo los oía, pensaba, ¿cómo es posible que Colombia, siendo tan rico, seamos el 7º país más desigual del mundo y el 2º más desigual de América Latina? Pues bien, lo que uno ve cuando uno visita a estas familias pobres extremas de Colombia es que han sido totalmente marginadas de las oportunidades, han sido marginadas de la educación, del empleo, de una vivienda digna. Y por eso en nuestro gobierno nos hemos propuesto hacer que esto cambie y lograr que el Estado y las oportunidades lleguen, pero sobre todo lleguen a quienes más lo necesitan. Porque si queremos ser un país viable, un país sostenible, con una democracia sostenible en el largo plazo, tenemos necesariamente que enfocarnos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Esta democracia no es viable con esos índices de pobreza y desigualdad en el largo plazo. Y nuestras políticas generalmente han sido unas políticas sociales dirigidas a los menos pobres de los pobres, pero no llegan a los más pobres de los pobres, y eso hay que corregirlo, y lo estamos corrigiendo. Y conscientes de esto, todas las acciones y todas las decisiones que estamos tomando, las orientamos en la búsqueda
de los 3 objetivos de nuestro plan de desarrollo: menos pobreza y sobre todo menos pobreza extrema, más empleo y más seguridad. Y por eso nos complace tanto, repito, que hoy tengamos al profesor Pisarides, que se ganó el premio Nobel por trabajar con uno de estos temas, que es el tema del empleo. Y nos complace mucho para que nos oriente en esto de cómo generar más empleo, un tema tan importante y que afecta la vida de tanta gente. Crear empleo y sobre todo empleo formal y empleo digno se ha convertido en una especie de obsesión de nuestra administración y por fortuna hasta ahora hemos tenido buenos resultados. Yo les dije a mis ministros al principio del gobierno: desarrollen como un modelito económico para que en sus decisiones puedan medir el efecto que esas decisiones tienen sobre el empleo, la pobreza y la seguridad. Y eso será un criterio muy importante para tomar en cuenta en la aprobación o no de esas decisiones. Y en cierta forma es lo que hemos venido haciendo, y con relativo éxito. El año pasado nuestra economía creció cerca del 6%. Y en un mundo con tantos países en recesión, este es un crecimiento realmente importante. Y, sin embargo, lo que hoy quisiera destacar es un ingrediente adicional, y es que ahora este crecimiento sí está creando empleo. Si ustedes comparan las estadísticas con unos años atrás, Colombia crecía, pero no generaba empleo. ¿A qué se debía esto? Pues hay muchas explicaciones. Tal vez se debía a que la capacidad instalada daba espacio suficiente para crecer sin necesidad de enganchar más gente. Por ejemplo, el año 2007 la economía creció 7%, pero no generó suficiente número de empleos. Y en lo que llevamos del gobierno hemos logrado un crecimiento sano. ¿Qué quiere decir sano? Que crece y genera empleo. Eso lo hablábamos con el doctor Luis Carlos Villegas, que el crecimiento del sector industrial antes no impactaba el empleo, ahora sí lo está impactando. Y podemos decir que en lo que llevamos del gobierno hemos generado más de 1.700.000 empleos, 1.700.000 empleos en lo que llevamos del gobierno. Y sistemáticamente, en estos últimos 20 meses, hemos venido bajando mes tras mes las cifras de desempleo, que hay que siempre compararlas con las cifras de los años anteriores, así es como se mide. En marzo, por ejemplo, la cifra fue de 10.4% frente a 10.9% en el mismo mes del año 2011. Y así sucesivamente hemos venido bajando la tasa de desempleo. El promedio ya va en 10.9, lo cual muestra un avance muy positivo frente a, por ejemplo, el promedio de la última década, cuando el promedio era de 12.8%. Pero, como también les he dicho a los ministros y a los funcionarios, son buenos resultados, pero no son suficientes. Necesitamos que la tasa de desempleo se ubique en forma permanente por debajo del 10%, en un solo dígito, como de hecho ocurrió durante los últimos 4 meses del año pasado. Y tenemos que además cumplir la meta que nos propusimos de crear por lo menos 2,5 millones de empleos hasta el año 2014. Esa meta va bien, más del 60% ya la hemos cumplido. Pero tenemos además el reto igualmente importante, pero más difícil de lograr, y es el de reducir los niveles de informalidad laboral y de mejorar el ajuste entre la oferta y la demanda laboral. Y esto último está directamente relacionado con el modelo propuesto por el profesor Pisarides, que es un modelo conocido como el modelo de las fricciones del mercado. El concepto básico del modelo, si me atrevo a resumirlo frente a su autor,
explica que en un mercado laboral real puede haber empresas demandando trabajo y trabajadores ofreciendo sus capacidades y aún así existir desempleo. Y esto se debe a que la oferta y la demanda simple y llanamente no se encuentran, ya sea porque fallan los flujos de información, de comunicación, o porque los que buscan empleo esperan un puesto de trabajo mejor, más adecuado. En muy resumidas cuentas, y espero que no me haya equivocado, profesor Pizarídez, en interpretarlo, lo que dice su modelo. Y partiendo de esta idea, precisamente es que en el SENA venimos concentrando la labor en lo que hemos llamado la pertinencia en la formación para el trabajo. Es decir, que los jóvenes estudien lo que la sociedad y las empresas están demandando. Porque ustedes han oído muchas veces, nosotros tenemos exceso de muchos profesionales que acaban ejerciendo otro tipo de trabajo, abogados que acaban conduciendo un taxi, no uno, miles. Hay un desequilibrio entre lo que se requiere y lo que se está ofreciendo. Y para que un sistema de estos funcione, el SENA realiza permanentemente sondeos con las empresas para determinar dónde están y dónde van a estar en el futuro las mayores oportunidades de empleo y poder así crear a tiempo los programas de formación que sean los adecuados. Básicamente lo que hemos hecho es crear unas mesas sectoriales en las que participan los gremios, los empresarios, el sector público, los trabajadores y los centros de investigación, en las que tratamos de detectar cuáles son los sectores que están demandando más técnicos y más profesionales. Y de esta manera el SENA cuenta con, o debe contar con la información que necesita para orientar sus acciones de formación y empleo, y que no debe ser aplicable solamente al SENA, debe ser aplicable a todo el sistema de capacitación y de educación de nuestro país. Estuvimos en Singapur visitando precisamente su centro de educación técnica. Singapur es el campeón de la innovación y de la capacitación adecuada. Tiene un desempleo por debajo del 2%. Y realmente queda uno muy estimulado porque se da uno cuenta que sí es posible. Cómo van adecuando su oferta laboral al avance tecnológico, a lo que están conectados con los centros de investigación del mundo, para dónde va la economía. Ya están pensando en entrenar más personas en biotecnología, porque esa es la gran transformación después de la revolución informática del mundo, anticipándose a que eso va a suceder y estar preparados. Eso se puede, si coordinamos bien esas acciones. Y ese concepto pues, ha sido un avance importante en el SENA, pero debemos admitir que todavía no ha dado los resultados que necesitamos. Yo les contaba que estuvimos en Singapur y en China y tuvimos una experiencia maravillosa, pero también nos dimos cuenta que podemos hacer muchísimo más aquí en Colombia para poder lograr ese objetivo de hacer casar la oferta con la demanda. Muchos ejemplos que podemos aprender de otros países del mundo, Israel es otro, y estamos enviando funcionarios a todos estos centros, están en Singapur, están en Israel, están en Corea, para que rápidamente podamos absorber estas experiencias exitosas y trasladarlas rápidamente a nuestro entorno y aplicarlas aquí. Por lo pronto hemos decidido hacer unos cambios sobre los cuales creo que el ministro Pardo les va a hablar con más detalle. El actual Sistema Nacional de Empleo que maneja el SENA será reformado y fortalecido y se convertirá en el sistema público de empleo que pasará a ser manejado directamente por el Ministerio del Trabajo. Este nuevo sistema será de carácter público y va a integrar a todos los actores que pueden apoyar la gestión de búsqueda de empleo,
Va a desarrollar, por ejemplo, alianzas con empresas privadas que ofrecen servicio de búsqueda de empleo. Y aunque tendrá una cobertura nacional, va a poder focalizar sus servicios dependiendo de la ubicación geográfica para responder a las necesidades de los mercados laborales en cada región. Adicionalmente, en el tema de la reducción de lo que el profesor llama las fricciones, estamos desarrollando una red de observatorios regionales del mercado de trabajo. Esta red busca ampliar y difundir el conocimiento en el comportamiento de los mercados de trabajo y hacer un seguimiento a la dinámica económica y a la dinámica laboral. Hasta la fecha contamos con 16 de estos observatorios. Pero más allá de estos esfuerzos que hemos hecho para lograr reducir esas fricciones del mercado de trabajo, tenemos una política laboral que maneja el nuevo Ministerio del Trabajo. Y somos conscientes de que cada región tiene sus particularidades y que esas particularidades las tenemos que tener en cuenta en el diseño de las políticas laborales. Y en ese sentido mantenemos dos líneas de trabajo, una regional, en la que apoyamos la formulación de planes de empleo locales y el diseño y la puesta en marcha de políticas laborales que sean pertinentes a cada región. No es lo mismo la región de La Guajira que la región de Nariño que la región del Meta. O sea, hay un criterio regional. También hay una línea sectorial en la que venimos trabajando con los sectores, por ejemplo, del transporte, o el sector de la agricultura, o el sector de la vivienda, en la formulación de proyectos que permitan generar empleos en estos sectores y al mismo tiempo que se fomente la formalización laboral. Con el sector privado estamos apoyando programas de generación de empleo y programas sobre todo de formalización laboral con la participación de gremios como ACOPI, que son gremios que representan a empresas que emplean a la mayor cantidad de los trabajadores de este país. Como puede verse, son muchas las estrategias que se pueden llevar a cabo y que estamos llevando a cabo para alcanzar nuestras metas en tema del empleo. Pero no basta crear empleos, sino que debemos preocuparnos porque los empleos sean unos empleos dignos, justamente remunerados y con todas las prestaciones de ley, o sea, empleos formales. Y ahí, infortunadamente, la informalidad del país alcanza porcentajes como en la pobreza y como en la desigualdad, porcentajes inaceptables. Hay quienes dicen que tenemos hasta un 70% de trabajadores informales, que es un porcentaje no sostenible, porque son trabajadores que no cotizan a las pensiones. Ese es el diseño de una política que no tiene ninguna sostenibilidad del tiempo. Todos los sistemas de seguridad social revientan a la larga con una informalidad de esa naturaleza. Por eso es tan importante la política de la formalidad. Y ese es tal vez uno de los principales desafíos que tenemos en materia de política económica y social. Nuestra meta en este frente es formalizar por lo menos 500.000 empleos y para esto se están tomando varias acciones, varias medidas. Dentro de la vigencia de la ley de formalización, no más el año pasado se formalizaron cerca de 290.000 empresas y más de 400.000 jóvenes obtuvieron empleo. A principios de este mes, el 1 de mayo, firmamos con el ministro de Trabajo el decreto del teletrabajo, que permite crear puestos de trabajo utilizando la tecnología, sin requerir la presencia física del trabajador en un sitio específico. Esa modalidad de trabajo está siendo cada vez más utilizada en el mundo entero. Tengo entendido que en Europa ya un porcentaje alto de los trabajadores no trabajan desde sus casas, no trabajan allá en la fábrica, sino desde sus casas, y eso se va a ir fomentando cada vez más en la medida en que aumente las facilidades de las comunicaciones y de la tecnología.
También estamos trabajando en el decreto de cotización por días, un mecanismo que va a permitir que las personas con vinculación por días o vinculación inferior a un mes también coticen al sistema de seguridad social. Y algo muy importante, estamos adelantando un proyecto de ley para crear un seguro de desempleo. Este seguro funcionaría como una cuenta individual de cada empleado, una cuenta financiada con parte de sus cesantías y un fondo de solidaridad financiado con los parafiscales de las cajas de compensación. Vamos a unir este proyecto con unos que ya hay en el Congreso, de origen parlamentario. Creo que el partido de la U tiene un proyecto en el Congreso. Vamos a unificar para tener un solo proyecto, y la idea es darle un porcentaje decreciente de su salario a los desempleados con la condición de que busquen reentrenamiento, por ejemplo en el SENA, y se inscriban en el Servicio Público de Empleo. Con esto logramos, además de asegurar al desempleado, también reducir el tiempo de desempleo y, en últimas, reducir la tasa de desempleo. A esto se suma la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio ayer con los Estados Unidos, que se calcula puede generar en una primera etapa unos 300.000 puestos de trabajo y que pueden llegar a 500.000 en un término de 5 años. Todas las perspectivas que tenemos en materia de empleo y por ende de prosperidad para el país se verán complementadas hoy con los importantes y muy valiosos aportes del profesor Pisarides y del panel de expertos, que estaremos, ministro, muy atentos a todo lo que aquí se sugiera. Yo quiero agradecer a Colsubsidio y a COSET por permitirnos contar con las luces de una autoridad tan competente como el profesor Pisarides, y además por su constante búsqueda, Colsubsidio y a COSET y todas las cajas, de mejorar las condiciones de nuestros compatriotas. Lo mismo Julio Roberto, que ha sido un dirigente sindical muy efectivo, porque defiende como pocos los intereses de los trabajadores, pero al mismo tiempo muy consciente de su responsabilidad. Y ahí es importante exaltar ese tipo de actitud. Muchas veces, por defender unos intereses muy concretos, a veces se pierde lo más importante. Eso sucedió con algo que quiero resaltar también y que el Congreso de la República lo entendió perfectamente, y por eso hoy somos uno de los países señalados como ejemplo en el mundo entero. Me refiero a la reforma sobre la sostenibilidad fiscal. Y quiero explicarme un poco, hacer un paralelo con la responsabilidad sindical. Cuando yo estuve en el ministerio cuando asumí el Ministerio de Hacienda, hace ya 12 años, estábamos en la peor crisis económica de nuestra historia reciente, últimos 80, 100 años. Y había un fallo de la Corte Constitucional, donde se indexaba, y aquí el doctor Julio Roberto pues era el primer promotor de esa indexación, los salarios de los funcionarios del Estado. Y cuando llegamos estábamos a portas, la verdad que la situación del país era muy grave, porque estábamos casi en la situación de Grecia, o peor, porque estábamos a puertas de una cesación de pagos. Y si no hacíamos unas reformas, entraríamos en cesación de pagos con todos los costos que eso tiene. Y fui a la Corte Constitucional, donde el doctor Carlos Gaviria la presidía, y le dije: doctor Gaviria, este fallo pues es muy costoso, esto puede ser muy contraproducente para el país. Y él me miró y me dijo: joven, yo lo felicito,
quedé como un poco sorprendido. Pues muchas gracias, doctor Gaviria. Yo lo felicito, después me dijo, porque usted está cumpliendo con su deber como ministro de Hacienda. Pero yo estoy cumpliendo con el mío como magistrado de la Corte Constitucional. Usted dedíquese a conseguir su plata y yo me dedico a defender los derechos de los colombianos. Yo quedé un poco pues, sorprendido, pero sin respuesta. Pero le dije, doctor Gaviria, ¿y qué interés, qué derecho fundamental está usted defendiendo con este fallo? Pues me dijo, ni más ni menos que el derecho a un salario digno de todos los funcionarios del Estado. Es un derecho fundamental que estamos defendiendo con ese fallo. Dije, no, válido, aceptable. Pero ¿qué pasa si por defender ese derecho pone en peligro el derecho del resto de los colombianos a la salud, a la justicia, a la seguridad? Porque si el Estado se quiebra, nos vamos a quedar sin plata para satisfacer los demás derechos. ¿Eso cómo entra a jugar? Y me dijo, hombre, esto es un argumento interesante. Si usted logra que mis colegas estén de acuerdo con ese argumento, podríamos revisar, porque el argumento tiene mucho peso. Nos tocó hacer un trabajo muy extenso, finalmente se reversó ese fallo, y fue a raíz de esa experiencia que le propusimos al Congreso una reforma constitucional, un criterio, para incluir un criterio a tener en cuenta en todas las acciones del Estado, no del gobierno, del Estado, que en las leyes que expide el Congreso, ese concepto de sostenibilidad fiscal se ha tenido en cuenta. Que cuando la justicia emita un fallo, que se tenga en cuenta ese concepto de sostenibilidad fiscal y, por supuesto, en todas las acciones del Ejecutivo, que además al Ejecutivo le impusimos una camisa de fuerza con la ley de la regla fiscal, para no permitir que el país se exceda en endeudamiento o en el déficit fiscal durante muchos años, porque ahí es donde vienen las crisis, y en esas crisis los derechos fundamentales de todos los colombianos es cuando más sufren, cuando se quedan realmente sin trabajo, cuando el desempleo se dispara, como está sucediendo hoy en los países europeos, como sucedió en Colombia, y reversar esa vulneración de los derechos se vuelve muy, muy difícil y se toma mucho tiempo. Todavía hoy, diría yo que estamos como recuperando el tiempo perdido, todo el espacio que perdimos con la crisis y el déficit que vivimos hace 10 o 12 años. Y traigo esto a colación simplemente por decir que afortunadamente nosotros tenemos, nuevamente hablando de gobernabilidad, personas que tienen la capacidad de hacer esas distinciones y de saber hasta dónde es responsable y prudente defender un interés cuando no pone en peligro el interés general. Y ese es algo que también tenemos nosotros, así como la gobernabilidad, hay que cuidarla, este aspecto, esta armonía entre los poderes públicos y entre los diferentes sectores de la sociedad, la tenemos que mantener. Y siempre he dicho que los pobres y los desempleados son la razón de ser de nuestro gobierno, y solo enfocándonos en ellos y esforzándonos en garantizar las oportunidades para todos, vamos a lograr el deshonroso lugar que hoy ocupamos como uno de los países más desiguales. Yo espero que las cifras que salgan en estos días sobre el avance en ese punto en particular, en la desigualdad y la lucha contra la pobreza, sean cifras positivas, porque estos últimos años nos hemos concentrado en eso. Y vamos a ver qué dan esas cifras, pero yo tengo la esperanza de que sean unas cifras muy positivas. Y solo de esta manera, como lo dije al principio, podemos seguir siendo un país viable, un país sostenible que transita a paso firme en la senda de la prosperidad, en la senda del progreso. Y con el apoyo de todos ustedes y las cajas, con una concertación permanente con los sindicatos,
en donde a veces nos ponemos de acuerdo, a veces no, pero siempre manteniendo el interés general. Creo que nuestros objetivos los vamos a lograr, vamos por buen rumbo, vamos avanzando. Por supuesto que tenemos que avanzar muchísimo más, pero nuevamente, como les decía al principio, hay que perseverar, no cambiar el rumbo, sino mantenernos firmes. Muchas gracias.